Hola, ¿cómo están amigos y amigas de este ciclo de, primero se llamaba Conversando en la, Liderazgo en la Sociedad del Riesgo y hoy día se llama Conversando en la Sociedad del Riesgo? En esta oportunidad estamos con Rodrigo Medel, que es PhD o tiene un doctorado en biología, es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, enseña algo fantástico o maravilloso para muchos de nosotros, que es la ecología, evolución y filosofía de las ciencias, que ya como nombre suena a veces un poco complicado, Rodrigo, así que bienvenido a este espacio donde compartimos y subimos todas las redes sociales, a LinkedIn, también lo subimos a un canal de Facebook, y también se ve en la ciudad de Talcahuano, donde yo soy oriundo, en un programa que se llama Terremoto en Talcahuano. Es grabado, sí, porque el programa pasa a las 9 de la noche, entonces a esa hora ya estamos medio acostados, así que bienvenido. Y antes quiero partir con la primera pregunta de presentación, pero antes, Rodrigo, agradecerte que hayas aceptado. Y aquí tengo una cita del filósofo chileno Humberto Giannini, a quien admiro mucho, que dice que la conversación es una de las más altas formas de hospitalidad humana. Entonces, y de esto, cuando has vuelto a Coronel, porque quiero decir que eres oriundo de Coronel y esto lo conversamos antes, cuando has vuelto a Coronel, ¿sigue la misma hospitalidad del sur? Porque hoy día estás en Santiago, y de esta misma pregunta de la hospitalidad del sur y de tu Coronel querido, añorado también, en qué te encuentras hoy día en tu trabajo, en tu vida laboral o académica? Bienvenido, Rodrigo. Gracias, Cristian. Bueno, en primer lugar, te agradezco mucho el que me hayas invitado a dar mi opinión respecto a los temas que nos convocan en realidad, porque nos convocan a toda la ciudadanía. Y, y me siento muy grato en particular porque, como tú dices, hay algo histórico ahí que nos une desde el origen, que es nuestra pertenencia a la octava región, esta maravillosa región Mm. de la cual yo emigré ya hace un montón de años. Yo me vine a Santiago el año 81 a estudiar la licenciatura en ciencias, en biológicas. Pero como dices, y tomando las palabras de Humberto Giannini, la conversación es fundamental en nuestras vidas. O sea, gran parte de lo que hacemos, de nuestro estar en el mundo, se parte de una conversación generosa, acogedora, que forma parte sin duda de lo que es uno en un momento cualquiera de su vida. En ese sentido hay un fuerte componente histórico que se traduce en la biografía de uno, en la historia de vida de cada uno de nosotros. Y los que tenemos la suerte de haber pasado un tiempo en nuestras etapas tempranas en una cierta localidad, en mi caso en Coronel, eh, tenemos siempre presente la conversación, que está ya sea añorándola por el hecho de vivir lejos del lugar en el cual cobramos sentido, o trayéndola a la mano directamente en aquellos momentos preciosos en los cuales tengo la oportunidad de volver a tener estas conversaciones significativas que le dan sentido a las cosas y que le dan sentido a la vida, como decía el profesor Giannini. La conversación también, evidentemente, que es mucho más que un traspaso de información. Ujú. Eh, Tiene un componente que es existencial. Digamos, no se limita solo a un flujo técnico de información, sino que con ello va también parte de nuestra vida, porque avanzamos a través de la conversación, avanzamos en toda nuestra falibilidad, avanzamos, hacemos nuestras propuestas sobre incertidumbre, que al mismo tiempo que recibimos la conversación de otros, nos hacemos parte de él. Aceptamos las propuestas, aceptamos el diálogo de una manera franca, abierta. Por sobre todo, em, diría generosa, en tanto aceptar el diálogo como parte fundamental de nuestras vidas y que le da sentido a nuestras vidas, creo que es fundamental. La negativa a la conversación es la negación de la existencia humana misma. Por eso, con
todo el riesgo y, y todo lo que uno pone en juego al conversar es lo que le da sentido y le da integridad a uno como ser humano. En ese sentido, Humberto Giannini creo que le dio muy profundamente, le dio muy certeramente a lo que es el significado de la conversación cotidiana, es encontrarse en las plazas, encontrarse en las esquinas, el- la conversación simple de ir a comprar el pan y hablar, hablar con la vendedora, el acercarse al puestero, acercarse al verdulero y conversar de una manera horizontal y cariñosa con él. Eso es muy significativo. Y creo que Giannini rescató en gran parte este significado en sus libros, precisamente sobre el diálogo, la conversación y lo cotidiano. Así que bueno, como te digo, eso uno lo recupera cuando viaja a los lugares los cuales uno tiene en una particular cajita del recuerdo y donde sabe que allí pertenece. Y eso me pasa cuando voy a ver Coronel. Allí están mis amigos, están mis recuerdos, están mis antepasados, está mi vida allí. Y en Santiago nunca he dejado de sentirme como en tránsito. Ah, qué Ya interesante eso. estoy asentado hace mucho tiempo en Santiago. He hecho toda mi vida profesional acá. Solo me he ausentado por periodos cuando me he debido vivir en el extranjero, Ujú. pero siempre en tránsito. Supongo que alguna vez iré a echar mis huesos a Coronel también, como corresponde, pero allí es claramente donde pertenezco. Eso es algo muy que me toca mucho, es muy emocionante para mí sentirme parte de Coronel y sentir a Coronel como parte mía. Qué bonito. Wow, me nace una pregunta y una, en el libro Juntos de Richard Sennett, él habla de las habilidades dialógicas. Y él dice que una de las habilidades dialógicas que tiene que ver con la dialéctica, lo plantea él, es esa capacidad de poder ser capaz de escuchar al otro desde la comprensión del otro y desde el no juzgar al otro. Desde esa posibilidad de que yo observo e incluso evalúo, observación quizás de segundo orden, le diría a alguien, observo no desde mí, sino desde ti y cómo tú vas actuando en virtud de entender cómo tú mismo vas desarrollando o por qué actúas como actúas. Pero para comprenderte desde el cuidado y desde la protección más que desde la propia, el juzgar, que tiene mucho que ver con lo que hoy día hacemos. Exacto, exactamente. Nuestra sociedad es una sociedad de juzgar. No, hemos asimilado por décadas el juzgar al otro sobre la base de sus acciones, su comportamiento, sus creencias. Eh, y eso tiene que ver con negar al otro, Mm. porque abre la posibilidad de la negación. Con la aceptación no hay problema. Eso es lo natural. Pero el denegar al otro como parte de la condición íntima de cada uno es algo que no siempre ha estado en la historia de la humanidad. Eh, Basta ver, por ejemplo, lo que han sido las civilizaciones orientales, donde hay una cosmovisión que es completamente distinta. Hay una suerte de religiosidad que no es la religiosidad como la entendemos nosotros en el mundo judío-cristiano, pero hay una visión mística de la existencia humana que precisamente pone el énfasis en la aceptación del otro como un eje fundamental. Sin embargo, en nuestra cultura occidental nos hemos visto enfrentados al sojuzgamiento de nuestros semejantes, lo cual implica denegar y sacar un fruto de esa denegación, que básicamente es aprovecharnos del otro con el propósito de obtener una rentabilidad o un rédito asociado. Eso
Al menos en las primeras civilizaciones orientales eso no existía. Y todavía creo que hay algunas en las cuales no existe. Sin embargo, en nuestro mundo occidental eso está tan fuertemente arraigado que pareciera ser imposible escaparse de ello. Sin embargo, creo que hay ciertos modos de vida en general que Ujú. nos pueden liberar al menos de estas ataduras que nos tienen tan complicados, al menos como sociedad. Esperemos que lo que se viene ahora nos ayude un poquito en esa dirección. A partir de eso me nace desde la biología, sin querer entrar en el darwinismo social, porque quizás es un rollo muy grande, pero en este concepto de la vida cotidiana que aparece incluso en la ley del más fuerte, prevalece el que se adapta, que desde mi punto de vista y desde mi ignorancia biológica, desde la biología, pero tiene mucho que ver con el tema de la competitividad. ¿Es realmente, eh, preva- es, prevalece la ley del más fuerte como base desde nuestra posición, eh, como diría Maturana, desde nuestra genética cultural, desde nuestra biología cultural, nace ese ámbito de la competencia del más fuerte, o también hay una mirada solidarista de colaboración, o somos una mezcla en ese ámbito, Rodrigo? En mi punto de vista, eso sí, digamos, forma parte de la ya histórica pregunta que tiene que ver con si nosotros, nuestra conformación como humanos es Ujú. aprendida o es heredada. Mm. Digamos, es nutrición o naturaleza, en lo que se traduce. Y bueno, uno podría intentar argumentar de que hay efectivamente un componente en nuestras pautas morales y comportamentales sociales que pudiera tener una base genética. Las evidencias no son tan fuertes. Ujú. Hay algunas evidencias, pero que no tienen un carácter definitorio, ¿ya? Más bien, lo que hay es, por una parte, que hay efectos ambientales, es decir, que todo depende en gran medida el tipo de información y de enseñanza que uno recibe en los estados tempranos de desarrollo, en lo que uno ve cuando niño, en lo que uno observa, y a partir de ello él establece sus juicios morales y con ello sus cánones de conducta. Mm. Es muy distinto el nacer en una familia muy acomodada que en una familia muy desprotegida económica y socialmente, aún teniendo la misma constitución genética. Por lo que la relación, la interacción entre lo que es dado por la genética y las condiciones ambientales pareciera ser muy fuerte, o ya derechamente las condiciones ambientales serían de primera importancia. Yo tiendo a ser escéptico con la idea de que hay un determinismo biológico de las pautas culturales y de las pautas sociales y comportamentales, y con ello las morales y Ujú. éticas en general. Creo que en gran parte en nuestra condición humana somos libres para decidir cómo somos, cómo nos comportamos y qué tipo de eh, creencias valóricas y sistemas morales son los que usamos en nuestra vida cotidiana. Creo que básicamente somos personas que podemos mejorar a través de ciertas pautas de enseñanza que transmitan valores efectivos y que transmitan valores solidarios y cooperativos, básicamente. La idea de la hipercompetencia y de que las sociedades se encuentran en un estado de competitividad máxima, del sálvese quien pueda, o la lucha por la existencia, es, una, es un darwinismo social remodelado, Ujú. que sigue vigente hasta el día de hoy en distintas formas. Sin embargo, eso no tiene que ver directamente con la idea biológica tal como fuera concebida por Darwin. Ujú.
De hecho, Darwin fue muy escéptico a que sus descubrimientos de selección natural y la competencia y la sobrevivencia es más fuerte, aun cuando él no ocupó esas Ujú. palabras, en realidad, Por eso lo ocupé como vida cotidiana, que más que como... fueran, claro, que fueran implementables en la vida cotidiana, en la vida social. De hecho, hay ciertas terminologías que nunca Darwin usó, por ejemplo, la sobrevivencia del más apto, la lucha por la existencia, son términos que se han adscrito históricamente a la teoría de evolución y al darwinismo específicamente, pero que él nunca las mencionó, sino que las mencionaron otros autores posteriores a él, como Herbert Spencer, por Ujú. ejemplo, que fue quien acuñó el término de la lucha por la existencia, y si bien a Charles Darwin le pareció correcto en un primer momento como para diseminar sus ideas, y lo adoptó, posteriormente se arrepintió profundamente de haberlo aceptado porque distorsionaban su concepción de que esto funcionaba en la naturaleza y no necesariamente tenía que funcionar en el hombre, en el ser humano. Así que yo creo que él tenía bastante razón en eso. No creo que, eh, eh, digamos, nuestra sociedad y nuestra vida y nuestro existir cotidiano esté regido por esos principios. Creo que eso se da cuando, eh, económicamente y Ujú. socialmente, cuando hay recursos muy limitados, pero recursos hay abundantes. Hay abundantes recursos en estos momentos, de los recursos que se trate. El asunto es que están monopolizados, como Claro, el agua, por ejemplo. El agua es absolutamente. un caso paradigmático. No hay limitación de agua. Eh, Hay limitación porque está monopolizada en este país. Y eso es un caso paradigmático. Pero que entonces, Rodrigo, eso sería una, tiene, entonces es un acto decisional del sistema o la sociedad, la relación que tiene incluso con su propio espacio, hábitat, nicho ecológico, como queramos llamarle, con el espacio relacional que tienen las personas o el grupo de personas en el lugar donde está, porque tú mismo dices, agua y abundancia de agua hay, pero desde lo político, desde lo ambiental o desde lo social, yo diría más bien de lo económico y lo político, en este país se decidió que el agua no es un derecho cierto para todos, sino que el agua tiene derechos de agua para algunos que pueden captar eso. Por lo tanto, ¿cómo está ahí la relación de las personas o del sistema de grupo de personas con su nicho ecológico? Entonces, ¿es un acto ideológico, político? Absolutamente. Estas decisiones de administración del agua que están especificadas ya en la Constitución de 1980 y que fueron implementadas 15 años después, ya en 1997, Ujú. que fue cuando se transó y se vendieron los derechos de propiedad del agua. Eso no solo tuvo un impacto en el recurso, en el hecho de que haya sido capturado algo que era de propiedad pública, que fuera transferido a manos privadas, sino que con ello se modificó todo el ser relacional de los humanos, de los seres humanos que convivimos en este país. No es solamente un efecto de monopolización de un recurso, sino con ello hay un efecto eh, indirecto sobre la manera en la cual nosotros nos relacionamos. La relación cotidiana se vio profundamente afectada. Entonces, no es solamente un tema de que no existe suficiente agua para los riegos, no, es el modo de vivir el que ha sido afectado por esta transacción que fue planificada y fue ejecutada en los últimos 47 años. Entonces, la crisis que vivimos no es una crisis de escasez, sino que es una crisis socioecológica. Yo estoy convencido que así es. Eso no significa que no estemos pasando por momentos complejos de cambio climático, de cambio global, Ujú. inducidos por el ser humano. Eso evidentemente que es así. Em, pero insisto que
nuestra mayor crisis es una crisis valórica humana que es el resultado de esta monopolización de los recursos que no son limitantes y que han sido tratados de una manera indiscriminada, con, otorgando la capacidad de ser transados en el mercado y capturados por algunas personas, los que cuentan con el capital. Eso modifica completamente las relaciones humanas. Y eso es lo que, a mi juicio, es el componente socioecológico más importante y que debiéramos intentar modificar como algo fundamental, digamos, en lo que viene no solo para nosotros, sino que para las generaciones venideras. Esa posesión de los bienes públicos es el problema. Pero, ¿sabes qué? A ver, en mi trabajo de consultor yo hago charlas de conciencia ambiental y me Ujú. voy a acusar que yo también caigo en una trampa. ¿Cuál es la trampa? E incluso endosar a las propias personas en la vida cotidiana las prácticas ambientales simples o algo tan doméstico, Rodrigo, como que si va a tomar café en Coronel, en su casita cuando está en el invierno, no prenda todas las veces el hervidor, sino que más bien compres un termo. Puede ser muy pedestre lo que estoy diciendo, Ujú. pero ¿a qué es lo que voy? Que en esta crisis, en este cambio climático que tú has presentado, muchas de los temas de conciencia ambiental están enfocados en las personas. Y a veces yo no los veo en la industria, no los veo como... Entonces, ahora mi pregunta tiene que ver con un tema sociopolítico. Se, se tapa, se cubre, se endosa a las personas, se responsabiliza al ser humano individual más que a las grandes industrias por el tema del cambio climático, o no es tan así, acusándome la propia trampa que yo hago. Sí, es que esa es una salida cómoda, en el sentido de que es muy fácil endosar responsabilidades individuales que liberan de responsabilidad ya sea a instituciones o a personas que actúan a otro nivel, a un nivel superior de organización. Si allí hay errores o hay permisividad política, lo que sucede hacia abajo pasa a ser irrelevante. No digo que sea absolutamente dispensable. Uh -huh. El hecho de reciclar, por ejemplo, reciclar a nivel de las familias, en cada casa, cada hogar, hacer una acción de reciclaje, es valioso, sin duda, pero evidentemente que no tiene el impacto que lo que tendría si es que efectivamente hay mecanismos de control suficientemente claros y establecidos, de modo de impedir que haya monopolización de los recursos, que se transen ciertos bienes públicos y que se restituya al poder público de la ciudadanía los bienes que les pertenecen y que han sido arrebatados. Eso tiene que estar legislado y esa es una acción política. Naturalmente, una familia puede hacer lo que está a su alcance, todos podemos Uh hacer -huh. algo, Sí. pero los que tienen realmente la primera responsabilidad, porque sus acciones tienen mucho mayor alcance, son aquí los dueños del capital. Es a ellos a los que hay que modificar el sistema en el cual ellos están viviendo. El- y eso se logra a través de modificar aspectos fundamentales como la carta fundamental. Por eso es tan bueno lo que se está haciendo ahora. eh, y, y es de esperar que tenga los frutos que se merecen. O sea, porque independiente que nosotros, cada uno de nosotros actúe a nivel individual, eso está muy bien, pero lamentablemente como por un asunto simplemente de escalas de acciones, no va a redundar en una mejoría de los sistemas de vida de todos. Va a ser de un impacto más moderado. Eso es lo que, o sea, yo creo que hay que partir de una consideración de niveles. Uno actúa dentro de su nivel, dentro de su ámbito de acción, y el ámbito de acción de quienes son los responsables de los problemas que tenemos es otro. Es un ámbito de acción mucho mayor. Y es allí donde se tienen que generar los mecanismos de control adecuados para que no exista lo que hemos estado viviendo durante los últimos 47 años en nuestro país.
Porque, claro, ahí está lo que yo le llamo el tema del concepto de hasta dónde yo tengo influencia Sí. para hacer un aporte. Y claramente no todos tenemos la misma influencia y está basada en el poder que tenemos, ¿cierto? De poder generar, tomar decisiones políticas, ¿cierto? Y políticas, hablo también políticas como empresa, como una Ujú. política de la empresa, de hacerte o no más o menos verde, o proteger o no, o trabajar o no en comunidades, pero sí tampoco, y en esto una crítica, el famoso, en muchas empresas, el famoso tema del reporte de sustentabilidad, que termina siendo un muy buen documento para el satélite, pero que en la realidad no hay prácticas que trabajen al final de cuentas en el ámbito de la producción limpia de la propia organización para prevenir la contaminación. Claro, claro, absolutamente. Y eso, digamos, el mismo tipo de razonamiento que tú usas es utilizable a todo nivel, o sea, a nivel planetario. Fija, o sea, es algo que toda la población prácticamente está clamando por un tipo de implementación de este tipo de prácticas en todo el planeta. O sea, ya estamos al borde, estamos a puertas de un cambio de fase en Uh el -huh. sistema planetario, a puertas. O sea, estamos realmente en el borde. Y sin embargo, los países se dan el lujo de retirarse de los acuerdos generales. Por suerte ahora se van a revertir algunas situaciones en Estados Unidos, Uh -huh. esperemos, pero es un actuar colectivo y que tiene que redundar en todos los niveles de acción donde estamos comprometidos como seres humanos, ya sea a nivel individual, ya sea a nivel organizacional, a nivel político, gubernamental, a todo nivel. Eso es la única manera, creo, en la cual vamos a poder asegurar no solo la persistencia de nuestras poblaciones humanas, sino también del resto de la naturaleza, que probablemente va a poder seguir existiendo en parte sin nosotros. Es algo que nosotros aún no podemos concebir, que vayamos a desaparecer nosotros y no unas baratas, por ejemplo, Exacto. Las polillas que están en Santiago. polillas. Eh, pero claro, la idea es garantizar que existe un derecho, el derecho de persistencia a lo largo del tiempo de nuestras poblaciones y de las poblaciones de la naturaleza. Al respecto, te diré que hay algunas ideas que son bien interesantes y que pasan por un reconocimiento de que estamos en este momento como en una tormenta perfecta. Una tormenta Okay. perfecta porque por la crisis ambiental que se está viviendo a nivel planetario, que tiene los efectos que todos ya conocemos. Por otra parte, está la ausencia de regulación de un marco regulatorio eficaz que permita hacer las compensaciones adecuadas de acuerdo a los em, al mal uso que se hace de ciertos productos. Por ejemplo, no es lo mismo el que Estados Unidos transgreda ciertos acuerdos internacionales que un país pequeño como Uruguay, por ejemplo, los transgreda. No es equivalente. El impacto global es totalmente distinto. Por lo tanto, tiene que haber un costo desproporcionado en castigo a Estados Unidos si es que no cumpliera, no siguiera Ujú, una regla en comparación a Uruguay. Eso no existe. Eso no existe porque la adscripción es voluntaria a estos pactos. Entonces ujú. cualquiera puede entrar, cualquiera puede salir. No existe un marco jurídico universal que otorgue ecualización a los costos que se hacen al ambiente. Ese es un segundo elemento. Y el tercer elemento es un asunto más ético que tiene que ver con garantizar ciertos derechos. Y hay dos tipos de derechos que están notoriamente ausentes en cualquier carta magna Ujú, y que tiene que ver con los derechos de la naturaleza. En primer lugar, que es el derecho a existencia de una matriz natural eh, con la mínima intervención posible. Eso sería
muy importante, y hay bastantes ambientalistas que están pidiendo esos derechos y que Ujú. existe por lo demás en algunos países. Y por último, un tipo de derecho que es bien interesante, que no se ha implementado, pero que a mí me parece del todo interesante, que es el derecho a de las generaciones futuras. Porque tenemos, fíjate, tenemos derechos nosotros eh, respecto a todos aquellos procesos y eventos que son coexistentes con nuestra vida, lo cual genera una asimetría con aquellos que todavía no están. En ese Sí, sentido, nosotros absolutamente. tenemos derechos ahora, pero le podemos traspasar el costo a los que vienen. Y los que vienen no pueden, naturalmente, defenderse ni tener ningún derecho, porque todavía no existen como entidades materiales. Exacto. Entonces hay una asimetría que es brutal, y si es que uno le pudiera escribir derechos futuros a las siguientes generaciones, sería también súper interesante, porque sería inédito en la historia del derecho que se le otorgan derechos a algo que aún no existe, pero que a juicio de algunos eticistas Ujú. es una de las vías posibles que nos permitiría avanzar en el mantenimiento de los sistemas naturales. Porque si le otorgamos derechos, por ejemplo, a nuestros nietos, bueno, yo ya tengo nietos, no sé tú, yo ya No, tengo nietos todavía no. y si le, o a mis bisnietos, supongamos que todavía no existen, si yo le otorgo derechos a mis bisnietos, estoy obligado a tener ciertas pautas de comportamiento que garanticen sus derechos. Y eso implica que tengo que comportarme de una determinada manera, socialmente e individualmente, de manera de garantizar un ambiente saludable para ellos y garantizar su existencia. Y eso Wow. es fundamental. Yo encuentro que es muy interesante, y es algo que probablemente debiera reflexionarse al respecto. Porque es que está potente porque ahí volveríamos a la primera parte, cuando comenzamos esto, de que tiene que ver con una decisión como sociedad de si nos cuidamos o no. Un ejemplo, y sé que no es representativo, pero me pasó una vez. Hablando de estos temas en una empresa de temas ambientales, un señor que tiene todo mi respeto, porque además encontré que era válido, me dijo, oiga, a veces no me preocupo ni de mí mismo y me voy a estar preocupando de las generaciones futuras, que es el concepto que usted me habla de sustentabilidad. Y dije, chuta, entre comillas, tiene toda la razón, no lo juzgué, sino que dije, sabe que tiene toda la razón, porque claro, a veces no nos hacemos cargo ni de nosotros mismos, no nos cuidamos a nosotros mismos como personas ni a nuestra familia y vamos a estar preocupados de las generaciones futuras. Entonces, claro, instalar eso en una constitución es como que ya no hay posibilidades de que no quede, pero tiene que ver en la base del cuidarnos o no, a no ser que Exacto, lo veas de otra manera. exacto. Parte de la base es de nuestra, claro, de nuestro propio autocuidado como sociedad. Y es verdad que si es que eso no se concibe, difícilmente se va a poder lograr algo que podría sonar tan extraño y exótico como otorgar derechos a las generaciones que vienen. Em, Eso se ve también, digamos, es lo que el ciudadano de a pie, digamos, no, generalmente no ve, y tal vez tenga toda la razón. Por ejemplo, cuando uno quiere implementar ciertas prácticas culturales de mantenimiento de naturaleza Ujú, en no sé, alguien que vive que tiene que cortar leña para la subsistencia diaria. Y la ujú. leña que tiene, los árboles que tiene son árboles nativos, toca que son árboles, y si no los corta se muere frío. Él y su familia, o no vende suficientemente diario. Bueno, ahí viene todo un dominio de conocimiento que tiene que ver con de qué manera se implementan las prácticas de conservación en los entornos locales. Y ese es un aspecto que es muy interesante también, porque bueno, se ha avanzado muchísimo desde el punto de vista práctico como conceptual en ese ámbito, y yo creo que es algo que tiene que ingresar en la futura constitución desde un punto de vista del ambiente, porque no se pueden dictar normativas desde un punto de vista centralizado. No. Es decir, algo que se genera a partir de una oficina en Santiago es impensable que pueda tener aplicabilidad a lo largo de todo el territorio. Especialmente en nuestro territorio, que es un sistema increíblemente heterogéneo a lo Sí. largo del país,
que está sujeto a distintas presiones extractivistas, porque cuenta con riquezas que también tienen una distribución heterogénea, em, y que además de eso hay grupos étnicos que reclaman sus derechos fundamentales también de una manera heterogénea a lo largo del país. Tenemos claramente una cierta concentración a lo cual se le ha maltratado históricamente, que están en la novena, décima, décima primera región. Es un hecho, ahí hay una gran concentración y que debe hacerse justicia allí. Por lo tanto, hay unas variables geográficas que hay que tomar en consideración sobre la base de la heterogeneidad del paisaje y lo que ello significa para las prácticas culturales locales. En ese sentido, lo que debiera implementarse, a mi juicio, es una planificación de tipo en mosaico, un Ujú. mosaico interconectado en el cual las demandas de los grupos locales, de la ciudadanía local, las etnias locales y de las demandas por las riquezas locales, tienen que ser consideradas en un entorno local. Y eso genera prácticas y planificaciones que son heterogéneas y muy probablemente de tipo mosaico, como una especie de mosaicismo. Y eso es, creo, es lo que tiene que pesar finalmente, más que un dictamen o ciertas especificaciones o marcos regulatorios a un nivel nacional que presupongan que hay una uniformidad y homogeneidad del territorio. El territorio es heterogéneo y como Ujú. tal nosotros nos relacionamos con el territorio de una manera heterogénea. Nosotros vivimos en un marco que es territorialmente heterogéneo y desarrollamos nuestras vidas y nos relacionamos con los otros también de una manera heterogénea de acuerdo a los ambientes en los cuales vivimos. Es lo que se menciona también que es como el nicho en el cual nosotros mismos creamos que es donde vivimos. Eh, la manera en que vivimos está fuertemente influenciada por los ambientes en los cuales vivimos. Bueno, me parece una reflexión y dos vías de preguntas. La primera reflexión entonces es que, claro, tenemos que empezar a buscar a comprendernos como sociedad desde la heterogeneidad que tenemos y no desde eh, de este centralismo. Con Arturo también hablamos, el científico de las ciencias cognitivas, que por ahí lo conocemos los dos, que también hablaba lo mismo de este centralismo. Entonces, claro, la idea es buscar una comprensión de cada una de nuestras propias capacidades, utilizaciones, adaptación, en virtud de los propios escenarios con este país tan particular, ¿cierto? Con cada una de nuestras propias realidades. Y ahí me aparece una primera pregunta y que quiero mezclar esto mismo que estamos hablando de la relación con nuestro ambiente o nuestro medio ambiente y un concepto de desigualdad. Y me explico. ¿Ves tú que hay una relación de desigualdad, por ejemplo, en que los chilenos estamos enfrentados, digamos que sí, de Arica a Punta Arenas o en todo, a lo largo de nuestro país, a las mismas amenazas? Por ejemplo, una erupción volcánica o un terremoto. Pero sin embargo, las diferentes localidades, a partir de las condiciones socioeconómicas que tienen, no tienen la misma nivel de reacción o de tratamiento del riesgo, ¿cierto? A partir de las mismas amenazas. Eso también habla de desigualdad en Chile. Frente a las Claro. mismas amenazas, el nivel de vulnerabilidad es distinto, que es como una mezcla de todo lo que hemos estado hablando. Sí, por supuesto, y en mi opinión eso es muy manifiesto y es una expresión más de la profunda desigualdad en la cual hemos estado viviendo y que se ha estado amplificando por décadas. Esta vulnerabilidad evidentemente tiene su expresión geográfica y Ujú. basta identificar, por ejemplo, los trabajos que han hecho grupos estupendos de análisis territorial a lo largo de Chile o en la propia capital, en Santiago, para darse cuenta que efectivamente hay un componente espacial que
toma relevancia cuando uno analiza el aspecto de la desigualdad. Y eso no es casual. Eso digamos, no es producto del azar, sino que ha sido concebido de esa manera. Mm, La- el que existan ciertas comunas, 3 comunas, 4, 5, que fueron las que mayoritariamente votaron por el rechazo, por ejemplo, en esta constitución, eso es una expresión ya más clara no puede ser que hay una territorialidad, que el componente espacial es muy claro. Eso es así, no hay ninguna duda de ello. Pero es más sutil que eso, es más sutil que irse a vivir estas comunas, ¿sí? Sino que tiene que ver precisamente con una actitud eh, exprofeso de mantener ese tipo de territorialidad y mantener un tipo de relaciones humanas. Y cuando no se puede amortiguar a aquellos que pueden efectivamente hacer un tipo de demanda con movilización social, ujú. se les distribuye de manera que no puedan articularse. Eso como es parte del urbanismo que existió en los tiempos de la dictadura, donde a las familias eh, se les desintegraba, enviando a los distintos miembros a distintos lugares en la periferia de Santiago, de modo de minimizar la posibilidad de organizarse. Eso es un hecho que está bien ya establecido. Y lo mismo ha ocurrido en otros lugares de Chile, donde ha habido una política urbanística intencionada de modo de desintegrar cualquier posibilidad de movimiento social reivindicatorio que pudiera haber. De modo que tenemos dos tipos de fenómenos allí. Por una parte, la concentración de, eh, de una visión política, de una perspectiva política muy acotada, Ujú. segregado y muy acotado de la clase alta, de la clase dominante, y por otra parte, una política eh, planificada de desintegración y minimización a través de el componente territorial, de capacidades de organización y de planteamiento de reivindicaciones y demandas. Eso es muy evidente, digamos, cuando uno revisa lo que están haciendo grupos de investigadores desde el punto de vista urbanístico y de planificación territorial. Y eso tiene que ver con vulnerabilidad, evidentemente. Es un tipo de vulnerabilidad que no es una vulnerabilidad solamente económica, sino que es una vulnerabilidad en el uso del espacio y que Eso. mantiene un nivel de segregación, no solo económica ni cultural, sino que también territorial. Azaroso no es entonces, es No, no, decisional. para nada, para Es nada. decisional. Absolutamente, absolutamente. Al menos esas son las conclusiones que han salido de algunos estudios de planificación territorial que han tomado análisis histórico, que han hecho análisis histórico respecto a cómo procedieron desde la dictadura en adelante. Wow. Entonces, si mezclamos esto con lo que tú estabas hablando, lo que hablábamos delante, por ejemplo, del agua, del derecho del agua, aquí aparece un tema muy importante que es como, yo ya digo ya que nos quedan como 10 minutos, entonces como la última pregunta, y qué lástima, está sabroso esto, pero eh, tiene que ver con la famosa encrucijada en la que estamos hoy día. Y si realmente la, la constitución que hoy día tenemos, que nos amarra, que nos ampara, como queramos decirle, es parte de esta misma posición decisional. Y también tomar algo que he visto que has participado en las redes sociales y preguntarte si necesitamos entonces que nuestra constitución tenga principios socioecológicos y cuáles serían estos principios como de base para romper esta desigualdad, precariedad que hoy día comparto plenamente contigo que estamos viviendo. Y además porque es un acto decisional, entonces eso quedó decidido en la Constitución. ¿Podemos decidir algo distinto como una Constitución que tenga principios socioecológicos? Absolutamente. Yo creo que el primer principio es el igual acceso a los bienes colectivos. Eso implica que los bienes
públicos deben ser garantizados para todos y cada uno de los miembros de la ciudadanía. ¿Y cuáles son esos bienes? Bueno, el agua, Ujú. fundamentalmente, el derecho al aire, el derecho al agua, ah, y eso, fíjate que solo considerar el agua ya marca un montón de cosas. Eso, para mí, es el tipo de recurso fundamental que nos ha sido arrebatado. Eso determina mucho la manera en la cual vivimos y cómo nos relacionamos. Tiene que ver con todo. Con, imagínate una familia que no tiene acceso al agua. ¿Cómo va a poder vivir de una manera, de una buena manera? Es O imposible. digna. Yo le Tiene doy que- la intención de digna. es lo mínimo que se puede garantizar. El derecho a un recurso tan vital como el agua no puede sino ser uno de los elementos centrales eh, que sean especificados en la nueva Constitución y que se le otorgue garantía. Y eso significa, eh, bueno, probablemente habrá que hacer allí alguna, no sé si negociación o derechamente eh, quitar los derechos que tienen ciertas personas sobre estos recursos tan fundamentales. Lamentablemente esto está amarrado por la Constitución del 80, pero hay que hacer estas transformaciones que sean adecuadas. Ahora, si se va a poder hacer, ya esa es otra historia, porque, bueno, sabemos todas las trabas y amarras que tenemos actualmente para lograr que estas modificaciones o eh, estos nuevos artículos lleguen a ver la luz, como son el problema de los independientes, el problema de los 2 tercios, que fueron amarras que quedaron del Acuerdo por la Paz, que Mm. ninguno de nosotros supo que se estaba gestando, y que, bueno, es de esperar que esos requerimientos, esas trabas sean liberadas eventualmente a través de mecanismos que los propios grupos sociales tienen el derecho a manifestarlo. Ahí me nace una pregunta, si ves en tu vida cotidiana como académico, como ciudadano, que existe sociedad civil, grupos de personas que están moviendo eso para poder lograr estos cambios que al parecer estamos todos más o menos consensuados. La verdad que, ¿cómo ves tú el futuro, inclusive de esta propia constitución que tenga variables socioecológicas, dada este acuerdo por la paz o esta Ujú. posición de poder o fuerza Yo, que hay? yo creo que es un periodo súper interesante y que todos esperamos que efectivamente con este 80% de apruebo y el masivo apoyo a la Convención Constitucional lleve a buen puerto. Eh, pero eso está lleno de obstáculos también. O sea, no va a ser fácil que No llegue seamos a buen ilusos, término. no No, no hay seamos que ser, no hay que ser iluso tampoco, porque va a ser difícil, va a ser difícil. Y yo creo que si es que llega a hacerse una de las características socioambientales que hay que inculcar y que probablemente gente más especialista que yo va a tenerlo mucho más claro, es garantizar los derechos a los bienes fundamentales o, dicho de otra manera, retornar los derechos públicos Ujú. desde un mundo privado al dominio en el cual originalmente pertenecen, que es el público. Los mecanismos que allí se puedan establecer ya escapan a mi capacidad de visión y a mi entendimiento, pero tienen que haber. Eso es tarea de otra gente. Yo creo que eso es lo fundamental, es devolver los bienes públicos a quienes pertenecen, al público, a la ciudadanía, y que dejen de ser bienes de propiedad privada. Una vez si logramos hacer eso, yo creo que es un tremendo avance, porque de eso va a depender mucho de cómo implementemos nuestro estar en las comunidades. Nuestro estar en el mundo, digamos, va a depender en gran parte de cómo sea ese mundo.
Si tenemos acceso libre a ciertos bienes que nos pertenecen, es muy distinto que estar viviendo en un país donde los bienes están cautelados y están administrados y transados por un grupo que tiene posesión de ellos. De modo que no, yo creo que ese es un aspecto que debiera ser fundamental. Y ahí podríamos entonces empezar a hablar realmente de cuidado como sociedad, de protegernos a nosotros mismos, y no de que hoy día algunos se sientan frustrados, otros se sientan precarizados, y otros quizás no se sientan con poder, inconscientemente quizás o conscientemente sí. Pero claramente eso es lo que hoy día ocasiona todo lo que tenemos como sociedad, frustraciones, rabia, que fue lo que activó, generó, gatilló todo esto. Claro, claro, sin duda. Yo estoy optimista, pero realista también con lo que se viene. Creo que hay que participar. Hay que participar en todas las esferas en las cuales del nivel de uno, digamos. Alguien que es trabajador, que participe en su dominio, que agrupa a trabajadores. Un periodista que participe dentro de su gremio de periodistas, un académico dentro de su gremio de académicos. Todos los profesionales dentro de cada una de las esferas donde su actividad tiene importancia, que participe. Así, en los espacios públicos también, en las juntas de vecinos, hay que participar. O sea, el inmovilismo político, yo creo, es lo peor que nos puede pasar. Ya hemos tenido suficiente con todos estos años de inmovilismo y ahora es el momento, lo vamos a tener que hacer de manera acelerada, Y, pero creo que es la manera de hacerlo, de reflexionar rápido, así como en cámara rápida, todo lo que no, todo lo que hemos estado durante tanto tiempo, hemos mantenido ahí como controlado en una cajita, hay que sacarlo afuera y dejarlos fluir socialmente. Yo, por ejemplo, como científico, yo participo en un grupo muy interesante del cual he aprendido mucho, que es la Asamblea de Académicos Autoconvocados de la Universidad de Chile, donde por ahí te he visto en Twitter sí, 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 con un par claro. de... Y ha sido una experiencia magnífica. En realidad, yo podría hasta decir que es primera vez que me siento como partícipe realmente de una universidad, de la Universidad de Chile. El resto ha sido estar encerrado, escribiendo papers, intentando publicar los papers en las mejores revistas del mundo posibles, pero que finalmente termina por ser algo que conlleva inmovilismo social. Y yo que he tenido desde siempre la inquietud social, no me he sentido particularmente, eh, digamos, desarrollado en mi actividad. Y solamente ahora, fíjate, después de tantos años, como que he encontrado una vía en la cual me siento bastante más en plenitud. Como conversando contigo, por ejemplo, en este programa es maravilloso porque es como salir afuera de lo que uno normalmente había hecho escribiendo papers, enviándolos, haciendo la investigación cerrada, clausurada, relevante solamente para un puñado de personas, pero que finalmente se traduce en un aislamiento social que es inmovilizante, en último término. Me queda algo bien bonito de lo que acabas de decir, porque si alguien que está viendo nuestra conversación y el programa dice, ya, pero ¿qué hago yo? Y yo podría decirle, quizás yo no soy quien para decirlo, pero a modo de sugerencia, si a usted le gustan los animales y le gustan los perritos y los gatitos, busque una asociación, busque un lugar donde quieran instalar el tema del cuidado animal en la Constitución. Si a usted le gusta el cuidado de las áreas verdes, busque. Todos, de una u otra manera, estamos llamados y aunque sea una pequeña frase que escriba, que diga, va a aportar a hacer una sociedad mejor como la que estamos hablando, y es súper importante desde su propia posición, desde su propia decisión. No, esto no es ni para académicos, sino que es para todos nosotros. Yo creo que todos podemos aportar. Yo creo que es maravilloso lo que acabas de decir, de verdad, sin ser salamero. Exactamente, yo comparto 100% tu apreciación. Sí, creo que es algo que hay que tener perfectamente claro e impulsar
el quehacer de la gente en esa dirección, que se agrupen en sus comunidades respectivas, que levanten su voz, que hagan sus demandas, que se articulen con otros grupos equivalentes. Es posible, y ahí uno realmente tiene conciencia de su humanidad, finalmente, en la medida que su propia vida la hace social, cobra relevancia como ser humano, como en toda su dimensión. La primatóloga Isabel, no me acuerdo el apellido, que me Benke, disculpe, ven que Benke, dijo una frase maravillosa, dijo, estamos condenados a ser seres sociales. Yo me quedó marcada esa frase cuando la escuché en un podcast con Garretón. Estamos condenados a ser seres sociales. claro, Y ser social significa lo que estamos haciendo hoy día. Y así es. esta, Rodrigo, esta maravillosa conversación. Cerremos porque si no podemos estar mucho más tiempo, tú tienes otras actividades que realizar, pero si quieres despedirte con unas palabras que ya han sido alentadoras para nosotros, tus saludos a tu coronel querido para cerrar esta conversación, Rodrigo. Sí, fantástico. Te agradezco muchísimo el que me hayas invitado a conversar, como decía el Humberto. maestro Giannini. Ahí está la raíz en la conversación, en el compartir experiencias, puntos de vista, desde cada una de nuestras experiencias individuales, y buscar puntos de encuentro para hacer de nuestra una mejor sociedad y para crecer como seres humanos y como seres sociales. Y encantado de haber participado acá y cuando quieras estaré dichoso de participar o conversar contigo, en fin, lo que sea. Y por supuesto, siendo de la misma región, con mayor razón todavía. Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido una muy bonita conversación. Hablamos de lo humano y lo divino, que me encanta decir a mí, mi abuelo, que le cantaba a los angelitos en Yo Llego. Él decía que hablaba del humano y lo divino. Yo creo que hablamos de eso, del humano, de lo científico y en parte también de lo divino. Así que muchas gracias por tu tiempo, por tu conversación y espero y le cobraré la palabra, profesor, en algún minuto de este año. Muchas gracias. Perfecto. Que estés muy bien. Adiós. Chao, chao. Chao.